Bueno, buenos días. En este proyecto desarrollé un simulador de logística utilizando Python en Google Colaboratory. El trabajo está organizado por capítulos. En los primeros capítulos se explican los fundamentos del lenguaje de programación como tipos de datos, operaciones matemáticas y uso de librerías. Posteriormente, estos conceptos se aplican en un caso aplicado, la creación de un sistema que simula pedidos logísticos, asigna automáticamente un medio de transporte y calcula el costo final según ciertas reglas. En el capítulo final se utilizó la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para estructurar el modelo, organizar el dataset y optimizar la logística del simulador. Todo esto está a base de lo que se vio en la clase. El capítulo 1. Tipos de datos. En el primer capítulo trabajan los tipos de datos básicos en Python. Primero se crea una variable que almacena un número entero. Luego se utiliza la función type, comillas, para identificar el tipo de dato. El resultado es int, que corresponde al número entero. Después, la variable se modifica asignándole un número decimal. Al ejecutar nuevamente type, comillas, el resultado cambia a float, lo que significa que se trata de un número con decimales. Posteriormente se crea una variable tipo text, lo que en Python se denomina como st o string. Finalmente, se utiliza la función print, comillas, para mostrar un mensaje en la pantalla. Este capítulo permite comprender en Python un lenguaje dinámico donde las variables pueden cambiar según el tipo de valor asignado. Estos conceptos son fundamentales para construir estructuras mucho más complejas a lo largo de los demás capítulos. Lo mejor del mundo es ser de millonarios, con todo el corazón y yo sé el mejor. No hay pasión que se compare en mi punto mejor. Cuando rueda el balón es hora de millonario. De orgullo me llenas tú, yo te canto. Millonario, 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 millonario. El alma, elevador. El alma, elevador. Capítulo 2. Operaciones matemáticas. En el capítulo 2 se realizan operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. También se utiliza la función ABS comillas que devuelve el valor absoluto en un número, eliminando su signo negativo. Adicionalmente, se emplea la función POW comillas, la cual es potenciar, que permite elevar un número a una potencia específica. En este capítulo es importante porque en cualquiera de los sistemas logísticos los cálculos matemáticos son esenciales para determinar costos, pesos acumulados y otros indicadores. Asimismo, en este capítulo empecemos a comprender la necesidad de los espacios, comillas y otro tipo de funciones. Lo mejor del mundo es ser de millonarios, con todo el corazón y yo sé el mejor. No hay pasión que se compare en mi fútbol mejor. Cuando rueda el balón es hora de millonarios. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo. Millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, amigos. Capítulo 3. Propiedades numéricas. En este capítulo se exploran propiedades internas de los números en Python, como numerador y denominador. Esto demuestra que los números en Python son objetos, lo que significa que poseen atributos y métodos asociados. Asimismo, ayuda a que estos números enteros y denominadores es en el 1 y en el ejercicio se permite entender cómo Python representa internamente los valores numéricos y cómo podemos utilizarlos y de qué manera. El capítulo 4. Lo mejor del mundo es ser de millonarios, con todo el corazón y yo sé el mejor. No hay pasión que se compare en mi fútbol mejor. Cuando rueda el balón es hora de millonarios. Trata de las librerías, matemáticas y estadísticas. En este apartado se importan librerías externas. Primero se importa una librería mat que contiene funciones de matemática avanzada. Se utiliza por ejemplo mat_squirt comillas para calcular la raíz cuadrada y mat.e para obtener el número de Euler. Posteriormente se importa la librería statics que permite realizar cálculos estadísticos como el promedio mediante la función min. Asimismo, este capítulo introduce el concepto de reutilización de código mediante librerías, lo cual es esencial en proyectos de análisis de datos. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo. Millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, amigos. Yo le canto.
manejo de strings. En este capítulo se trabaja la concatenación de texto y el uso de f-strings. Este lo hemos usado muchísimo en Excel en clases anteriores. La concatenación permite unir varias cadenas de texto utilizando el operador más. Las f-strings permiten insertar variables dentro de un texto de una forma clara y organizada. Este tipo de formato es útil cuando se generan mensajes dinámicos como reportes automáticos o resultados personalizados dentro de un sistema. Por último, el capítulo de simulador de logística con apoyo de IA. En este capítulo se le pidió en principio a la IA generar un ejemplo parecido al anterior de la clase. Asimismo, se utilizó la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo estructurando un modelo y organización del código. La IA intervino en 4 aspectos principales y más importantes. El principal y el primero que se hizo fue la generación del dataset. Se creó un data frame utilizando la librería de pandas. El data frame contiene 10 pedidos ficticios con las siguientes columnas: el ID, la ciudad, el peso y la prioridad de cada uno. Asimismo, contiene el costo estimado. La inteligencia artificial apoyó en la definición de una estructura coherente y en la organización de datos sintéticos realistas para un entorno logístico. Es importante que la IA no ejecuta el código, sino que asuste en la construcción del modelo, ya que el código es ejecutado en Google Colaborator. El segundo, el diseño de la logística de transporte. La IA creó una función que asigna automática el medio de transporte según ciertas condiciones. Si la prioridad es alta o el peso supera los 25 kilogramos, se le asigna avión. Si el peso es menor a 5 kilogramos, se asigna moto. En los demás casos, se asigna camión. Asimismo, la inteligencia artificial ayudó a estructurar la función condicional utilizando if, el if y else. Esta parte es fundamental porque automatiza la forma de decisiones dentro de un sistema logístico. Asimismo, nos ayuda a poder ser más eficientes y más eficaces. Bueno, el tercer punto que tomó la IA fue el costo total. Asimismo, se utilizaron, dependiendo cada uno, se utilizó en avión 1.5, en camión 1.2 y en 1.0 en moto. Posteriormente se creó una función que multiplica el costo estimado por el multiplicador correspondiente al medio de transporte asignado. La IA colaboró en el diseño de esta estructura lógica y en la organización del direccionamiento de multiplicadores. Esto permite simular cómo diferentes decisiones logísticas impactan directamente en el costo operativo. Asimismo, nos ayuda a tener mejor liquidez y como empresa nos ayuda bastante. El cuarto punto que ayudó a la IA fue la visualización y el análisis. Se creó un gráfico de dispersión que relacionó el peso del pedido con el costo final. También se creó una tabla de resumen utilizando group PBY, comillas, que calcula el costo promedio y la cantidad de pedidos por tipo de transporte. La inteligencia artificial apoyó en la estructuración del análisis y en la interpretación de los resultados. El gráfico muestra una relación positiva entre el peso y el costo final, especialmente cuando se activa la regla de transporte aéreo. El análisis general, ya por último, que nos brinda la IA, ya que todo este punto fue a base de IA, fue que los resultados indican que el transporte aéreo representa el mayor costo promedio debido al multiplicador aplicado. Se observa una proporción significativa de pedidos donde esta fue asignada a este medio, lo que incrementa el costo total del sistema. El transporte por moto es el más económico, pero se utiliza únicamente en pedidos ligeros. Esto demuestra cómo las reglas de prioridad y de peso influyen directamente en la eficiencia operativa. Y ya por último, se podría decir varias conclusiones del proyecto total. En este proyecto se integra fundamentos de programación con análisis de datos, modelado de decisiones logísticas y la ayuda de la inteligencia artificial para todo este tipo, siendo un apoyo para mí como estudiante. También se ayuda en estructurar el dataset, organización logística, básicamente todo el punto 6. ¿Qué puntos se llegan en cualquier momento donde el Colaborator se necesite? Es muy bueno, debido a que dentro del Colaborator el Gemini nos ayudó bastante a poder decir qué partes de la formulación estaban mal hechos o qué partes del código no estaban siendo bien, ya que esta me ayudó bastante en paréntesis, en espacios después de iguales, o en qué momentos usar comillas, en qué momentos no usarlas. Y nada, eso es todo, ese fue el proyecto.